Damos la gloria al Señor y voy a pedir a mis hermanos que nos sintonizan que se preparen y que allí en casita ya papá y mamá con los niños estén frente allí a su dispositivo para recibir esta transmisión. Tomen su Biblia y vamos a leer la palabra del Señor. Y les voy a pedir que abran sus Biblias en el libro de los Hechos. Hechos capítulo número 2. Una lectura muy conocida, una lectura muy aprendida por nosotros los creyentes que hemos recibido el bautismo del Espíritu Santo y que todo el tiempo, todos los días que la vemos nos recuerda el día que nosotros recibimos esa hermosa promesa. Hechos capítulo 2, el 1 vamos a leer hasta el 11. Hechos 2, del 1 al 11. La palabra del Señor dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones... Perdón, me perdí. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos, maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Y cómo pues les oímos a nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y todos los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como proselitos. Cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Señor, esta es tu palabra. Y te pido, Dios maravilloso, que el Espíritu Santo, Señor, venga a dar testimonio de esta palabra preciosa que nos das en este día, y que, Señor, seamos revestidos una vez más de ese poder maravilloso con el cual tú, Señor, ungiste la iglesia antes de que saliera por todas las naciones, Señor, bautizándola en el Espíritu Santo. Y también te pedimos, Señor, que lo hagas con todo creyente que espera la hermosa promesa del Señor, y aquellos que, Señor, ya la recibieron, pero por alguna razón, Señor, sienten que les falta una llenura. Hoy en esta tarde yo creo, Dios, que se los puedes dar y pueden, Señor, llenar su copa hasta estar rebosando y seguir en la presencia de Dios, gozosos, poderosos en el Espíritu, sirviendo al Señor. Padre, todo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Quiero hablar de algo interesante aquí. La introducción que Jesús les dio a los discípulos, o la instrucción, mejor dicho, la instrucción que Jesús les dio a los discípulos que estaban en Jerusalén, dice: no se vayan de este lugar, no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. Dice la palabra en Hechos 1:4, estando juntos les mandó que no se fueran, sino que esperaran la promesa del Padre. En el verso 5 dice: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Les decía en el principio que este es el día de Pentecostés. Hoy 31 de mayo en el calendario hebreo es el día del Pentecostés. ¿Y qué significa eso? Bueno, el día del Pentecostés habla de 50 días después de la Pascua. 50 días después que el pueblo de Israel salió de la tierra de Egipto y caminaron rumbo al monte Sinaí. Y al llegar ese día, el Señor les dio una instrucción a los israelitas, les dijo que se prepararan porque iban a tener un encuentro personal con el Señor. Y el Señor se iba a revelar a ellos. Y ese fue el día también que el Señor les dio la ley. Perdón.
En la enseñanza hebrea, la palabra Pentecostés quiere decir Shavuot, y para el pueblo hebreo es el día en que el Señor iba a celebrar su boda con su pueblo. Pero su pueblo lo rechazó, porque cuando se manifiesta la gloria de Dios en Monte Sinaí, hubo truenos, relámpagos, hubo tinieblas, hubo humo, hubo fuego. Bueno, era algo muy conmocional y el monte completamente temblaba. Ellos no estaban acostumbrados a ver estas manifestaciones de Dios. Sintieron miedo y mejor se retiraron. Pero le dijeron a Moisés: mira, Moisés, sube tú al monte y habla tú con Dios, y todo lo que Dios te dijera nosotros lo haremos. Pero no hable Dios directamente con nosotros, no sea que muramos. Y así sucedió. Entonces, estando ya todo preparado para ese momento tan hermoso, el pueblo dijo que no. Yo creo que tal vez algunas personas han experimentado en una boda cuando se va a casar una pareja, y en esa boda pues el ministro dice, antes de oficiar, dice: ¿hay alguien que impide esta boda? Y se hace un silencio, y dígalo ahora o calle para siempre. Y puede pasar en algunas ocasiones que haya algún impedimento, y cuando hay ese impedimento pues se siente muy feo, se siente muy triste, o simplemente alguno de los contrayentes dice: creo que no, y dice: lo dejo para después. Y sabemos de esos casos, sabemos de esas escenas, pero en el monte Sinaí pasó algo parecido. Dios esperaba ver a su novia, Dios esperaba ver a su pueblo listo, preparado para esa relación íntima que quería tener con ellos. Pero ellos dijeron a última hora que siempre no. Y esto pues hizo que la boda se retrasara. Y bueno, el Señor de una manera u otra, como quiera, les dejó la palabra, les dejó la ley, y tuvo que pensar para más adelante hacer otro contrato de boda, o sea, un nuevo pacto después. Y eso es lo que estamos viendo en el trasfondo de la enseñanza hebrea. Y nosotros, la iglesia, nosotros decimos que somos la novia, que somos la esposa de Cristo. ¿Y por qué? Porque nosotros recibimos a Jesús como Señor y Salvador personal, y entramos en ese nuevo pacto. Pero Dios no ha desechado a Israel, sino que al mismo pueblo de Israel. En Jeremías 31:31 dice: he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Ese nuevo pacto que ahora será precioso, maravilloso, y que el Señor está para llevar a cabo con su pueblo Israel. Ahora, en el libro de Hebreos capítulo 2, el verso 24 dice: y Jesús, el mediador del nuevo pacto, y la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. Jesús, cuando estaba en su último día aquí en la tierra, dice la palabra que estaban en la cena de la Pascua, y de repente Él se levanta y toma el pan y dice: este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Luego toma la copa y dice: esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre, bebed de ella todos. Y ahí el Señor ya está hablando: ya estoy a punto de concluir para que se firme el nuevo pacto. Y al día siguiente Jesús estaba en la cruz derramando su sangre por todos nosotros, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero el Señor dijo: no los voy a dejar solos. Yo voy a mandar al Consolador, al Espíritu Santo, el cual estará con ustedes todos los días hasta el fin del mundo.
Pero no se vayan de Jerusalén hasta que venga la promesa. Promesa que el Señor ya se le había dado también a Israel. En Ezequiel capítulo 39 y el verso 29 nos habla qué es lo que hará ese nuevo pacto, esa nueva promesa. Dice el Señor: ni esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado de mi espíritu sobre la casa de Israel, dice Jehová el Señor. Qué maravilloso lo que el Señor dice aquí. Él está diciendo: yo voy a hacer algo grande con mi pueblo. Y dice luego en el capítulo 36, 26 nos dice lo que el Señor hará en cada uno de los que entremos en ese nuevo pacto. Dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Promesa que el Señor hizo. Y cuando yo estaba viendo esto, decía: qué cosas lo que Dios hace. Solo Dios es el único que puede llegar a tocar el corazón del ser humano y convertirlo a Él. Nada ni nadie tiene la facultad. Y Él enviará su Espíritu Santo, pues el Espíritu Santo es el que nos ayudará en la conversión. En el verso 27 dice: y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Él derramará su Espíritu Santo en todo aquel que en Él cree. Y dice la palabra del Señor que habrá una conversión dentro de nosotros que nos hará entender, nos hará comprender y nos hará andar en sus estatutos y en sus preceptos para ponerlos por obra. El nuevo pacto, la promesa es para todos. En el nuevo pacto ya no hay judíos ni gentiles, sino una nueva creación. Todos los que se acerquen, todos los que le reciban, tienen la promesa del Espíritu Santo. Vamos a ver Hechos 2:38. Dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pero mire el verso 39: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Dice: para todos, no solamente para los judíos, sino también para los gentiles, para los que están cerca, para los que están lejos, para todos aquellos que el Señor llamare, que el Señor atrajere así. El nuevo pacto entonces es ya para todo el mundo. Por eso dice la palabra: de tal manera amó Dios al mundo, porque ahora es un campo abierto total para todas las naciones, para que todo aquel que en el Señor cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Pues Dios no hace acepción de personas. Y lo maravilloso es que en Efesios 2, el verso 14 nos habla acerca de cómo nos ha unido en un solo pueblo. Dice: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de la separación. ¿De quién está hablando? De judíos y gentiles. Judíos y gentiles que no se podían ver. En la mañana escuchábamos que hasta ni entre samaritanos se pueden ver los judíos. Pues oiga, menos con los gentiles. Siempre ha habido esa pugna, siempre ha habido esa repelancia. Pero ahora en Cristo Jesús, en el nuevo pacto, dice la palabra que Él ha derribado la pared de la enemistad, de la separación que nos apartaba. Ahora en el Señor somos un solo pueblo, somos una sola iglesia. En el Señor somos la novia del Cordero, y el día que el Señor levante la iglesia, va a llevársela a toda completa. Se va a llevar a los que están en Cristo Jesús, que han muerto, y aún aquellos desde el Antiguo Testamento. Todos se levantarán junto con los que estemos vivos para estar con el Señor en el aire, celebrando las bodas del Cordero. Bendito sea el nombre del Señor. Por ello es que es muy importante que la iglesia comprenda esto: la importancia de que necesitamos al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que nos va a guiar a toda la verdad y a toda la justicia.
hay muchos cristianos, como en la mañana se nos enseñaba, han recibido a Cristo, está bien, pero todavía no reciben el bautismo en el Espíritu Santo. Y eso los está dejando a medias. Eso no los está llevando a la comprensión y a la revelación completa del propósito de Dios. Y por ello muchos cristianos cometen muchos errores. ¿Por qué? Porque les falta la llenura, les falta la plenitud. Está bien, como cristianos tenemos buenos deseos y buenos anhelos, pero no es suficiente, necesitamos el poder de Dios. Quiero hablarles de un personaje que amaba mucho a Jesús. ¿Y cómo lo amaba? Pero cometía cada error. Y la razón era que no tenía el Espíritu Santo. ¿Y cuántos de nosotros podemos cometer tantos errores? Y dices, es que yo amo a Jesús y sigo cometiendo errores. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo resuelvo? Quiero hablarles de Pedro. Pedro, ustedes conocen la escritura, era un hombre intrépido, un hombre atrevido, un hombre que, no se detenía. Y vamos a ver 4 errores que comete Pedro en 6 horas. Si lo tomamos de días anteriores, no, vamos a sacar más. Pero en las 6 horas, desde la hora en que el Señor lo tiene a sus discípulos, hasta que Jesús es puesto en el pretorio allá en la cárcel de Caifás. Dice la palabra que cuando el Señor los tenía allí en el cenáculo, estaban tomando la cena de la Pascua, el Señor instituye esto que llamamos el nuevo pacto, y les está dando instrucciones. Pero terminando, Él se para de la mesa, toma una toalla, se la ciñe al cinto y toma un lebrillo de agua y empieza a lavarle los pies a cada uno de los discípulos. Pero cuando llega con Pedro, no, Pedro dijo, a mí no. Se enojó Pedro y dijo, a mí tú no me lavas los pies. Y entonces Jesús le dijo, está bien, Pedro, si yo no te lavo los pies, tú no tienes parte conmigo. No, Pedro se asustó y dijo, no, Señor, si es así, las manos y la cabeza también. Tranquilo, Pedro, que el que está limpio solamente tiene que lavarse los pies. Ahí cometió un error tremendo, Pedro. Claro que lo entendió y ahora lo quería remendar más fuerte. Pero ¿por qué decía eso Pedro? Porque no comprendía muchas cosas. El siguiente error fue cuando el Señor les dice a sus discípulos, mi alma está muy triste hasta la muerte, ayúdenme a orar. Y Jesús se va como un tiro de una piedra y se postra para clamar. Pero cuando regresa a sus discípulos, y se dice que Pedro pues como que la hacía de que era el mejor de todos, estaba bien dormido. Se durmió en la intercesión. Otro error, cuando era de suma importancia y emergencia, orar, porque se avecinaba el problema difícil. Y Pedro cometió el error de quedarse dormido. Tremendo. El tercer error es cuando viene la turba contra el Señor. Y en eso empieza el problema y todos se levantan asustados. Y entonces Pedro, viendo lo que está pasando, saca un cuchillo. Y cuando lo saca el cuchillo, se va sobre la turba y agarra al siervo de Malco y le corta la oreja. Ahora, ¿qué estaba pasando en la mente de Pedro en ese momento? Pedro, él decía, yo amo a Jesús, mi vida daré por ti. Y sí que se lo demostró. Porque Pedro cargaba cuchillo. En mi pueblo, en mi tiempo, allá decíamos, cuidado con ese porque ese trae fierro. Así nos decía. Y entonces, era peligroso porque lo podía sacar en cualquier momento. Pedro era un hombre peligroso. Pedro traía una espada, un cuchillo por ahí guardado por si hace falta. Porque yo amo tanto a mi Señor y yo no voy a permitir que nadie lo toque. Primero me matan antes que se acerquen a mi maestro. Era un amor tremendo por el Señor.
y se le ocurre irse en violencia contra la turba y golpea a uno, lo lastima, le corta la oreja al siervo del sumo sacerdote, y el Señor le tiene que gritar a Pedro: ¡basta! ¿No sabes que al que espada mata, espada muere? Y si es así, entonces ¿cómo se cumplen las escrituras? Otro error. Pedro, yo no sé si tiró el cuchillo o se lo guardó o se lo quitaron, pero fue un error tremendo. Y el último error en esta parte que Pedro comete es cuando está allá buscando, viendo al Señor que está preso y buscando ver de qué manera podía hacer algo, y lo niega 3 veces. Negó 3 veces que conocía al Señor. Y la Biblia dice que cuando Pedro salió llorando y amargado de dolor. Yo creo que en ese momento se le vinieron esas 6 horas en las que él estaba haciendo error tras error tras error. Y yo le platicaba algo a mi esposa y le decía: cuando yo siento que he cometido un error, híjole, no duermo la noche, estoy clamándole al Señor por uno. Y aquí Pedro se echó 4 en 6 horas. Y entonces dije: ¿cómo? Yo creo que todos los que tenemos el Espíritu Santo somos redarguidos por Él. El Espíritu Santo te muestra que no estás actuando bien. Pedro no entendía, cometía un error tras de otro error. Y yo me pongo a pensar: ¿habrá cristianos que no entiendan que cometen errores? A lo mejor algunos sí, y redarguidos buscan al Señor y buscan arreglar las cosas con el Señor, pero otros, ya tan distraídos, ya no captan que están en error. Algo está pasando. Quiere decir que les falta el poder del Espíritu Santo. Pero vamos a ver a este Pedro. Oiga, mi hermano, 50 días después, cuando viene el día del Pentecostés y llena la presencia de Dios a toda esa multitud de gente, eran como 120 que estaban orando y esperando la promesa del Señor. Eran cientos los que había en el recinto, pero había muchos más. Y Pedro se llena del poder de lo alto, y también los demás. Y luego la gente empieza a ver por ahí qué está pasando ahí. Algunos lo tildaron de que estaban borrachos. Y Pedro se levanta, pero es otro hombre. Ya no es aquel atrabancado, ni pusilánime, ni nada. Al contrario, él se levanta con una firmeza, se levanta con una elocuencia de palabras para decirles: varones hermanos, no estamos borrachos, son las 9 de la mañana, sino que sepan que esto que están viendo es lo que fue profetizado por el profeta Joel. Se le empezaron a venir todas las escrituras como de memoria, y es lo que el Señor dijo, que en los postreros días el Señor derramaría del Espíritu Santo sobre vosotros. Y empieza a predicarles, y luego ya la gente, ya tocada por el Espíritu Santo, empezaba a decirles: varones hermanos, ¿qué quieren que hagamos? Y Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y la palabra del Señor dice que los que recibieron la palabra y creyeron en el Señor fueron como 3,000. ¡Wow! Mientras que hacía 50 días una criada lo había avergonzado y no podía testificar. Ahora este hombre transformado, lleno del poder, lleno de la gracia y una elocuencia de palabras, empieza a hablar la palabra de Dios, empieza a hablar las maravillas de Dios, empieza a hablar del mensaje de Jesucristo, el plan de Dios para la gente. Oiga, aquella gente se llenó de la presencia de Dios, la gente empezó a temblar, la gente empezó a recibir al Señor, y la gente empezó también a recibir el Espíritu Santo. En un solo mensaje, aquel hombre ganó 3,000 almas. Algunos dicen: bueno, ¿y por qué no vemos eso en estos días? Muy buena pregunta. ¿Por qué no hay ese avivamiento que había en el Pentecostés? Muy buena pregunta. Si el Espíritu Santo no se ha ido, si el Espíritu Santo anda buscando adoradores que adoren al Padre en espíritu y verdad,
Pero tal vez será como el Señor le dijo allá al pueblo de Israel en Ezequiel: encontraré a un hombre que se pare en la brecha entre mí y la tierra. Habrá alguien que comprenda el mensaje, habrá alguien que comprenda mi corazón, habrá alguien que entienda la palabra del Señor para que pueda llevar el mensaje, para que pueda hablar, para que caiga una vez más la gloria de Dios. ¿Dónde está el avivamiento? ¿Dónde está la gloria de Dios? Pedro, en el avivamiento se le vinieron todas las escrituras. Empezaba a hablar por las escrituras. Cuando dice la palabra que aquellos hombres hablaban las maravillas de Dios, no están hablando de cosas que no conocían o no sabían. Estaban hablando de maravillas, de lo que el Señor había hecho, milagros, sanidades, prodigios, y también de las maravillas que había hecho en antaño. Todo lo que el Señor había hecho. Estaban cantando, alabando y glorificando a Dios con aquellas lenguas que se les habían aparecido en ese momento y que la recibieron como evidencia del bautismo en el Espíritu Santo. Cuando tenemos la unción del Espíritu Santo, tenemos vida, tenemos fuerza, tenemos salud, aleluya. No podemos callar de hablar y decir lo que hemos visto y contemplado con nuestros ojos, lo que hemos experimentado en nuestro corazón. No me puedo quedar callado. El Espíritu Santo nos va a impulsar a adorar, nos va a impulsar a servir a Dios con gozo y con alegría. Gloria al Señor. El Espíritu Santo nos hará fluir por la gloria de Dios. Aleluya. Si hay gloria, voy a decirle algo a la iglesia: si hay gloria, ninguna tribulación, ni pandemia, ni nada puede apagar el fuego de Dios en tu vida. Porque la gloria de Dios produce fe. La gloria de Dios es poder que te va a ayudar para que tú puedas salir adelante de cualquier situación, y te va a dar ciencia, y te va a dar sabiduría, te va a dar inteligencia, te va a dar discernimiento, te va a dar comprensión de las cosas. Tú vas a ver las cosas en otro nivel, no en el nivel terrenal. Hoy parece ser que todos los cristianos vemos las cosas en nivel terrenal y andamos amedrentados, andamos asustados, andamos aterrorizados. ¿Dónde está el poder? ¿Dónde está el Espíritu Santo con el cual fuiste lleno cuando tú recibiste al Señor y empezaste a hablar en lenguas y sentías esa gloria? ¿Dónde está la gloria de Dios? Nadie, déjeme decirle, nadie puede apagar el fuego de Dios que está en ti. Solamente hay uno, y ese eres tú mismo. Tú mismo eres el que apaga la gloria de Dios en tu vida. ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿De qué manera, pastor? Mire, cuando usted acepta palabras que le aterrorizan. Y digo acepta porque usted va a oír aquella palabra sucia que no es de Dios, y venga de quien venga, no es de Dios. Usted es una persona entrenada, una persona ungida, una persona llena del poder del Espíritu Santo. Usted discierne al momento cuando es Satanás y cuando es Dios. Pero si no sabe discernir, quiere decir que usted no tiene la llenura. Dirá: pastor, yo recibí el Espíritu Santo, yo hablé en lenguas, qué bueno, gloria a Dios. Entonces, ¿por qué está así? Está así porque se descuidó. Porque usted dejó de poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, y empezó a ponerlo en los ojos de la carne, en el brazo de la carne, y creer como la carne piensa. Hermano, eso lo ha llevado a ser un cristiano sin poder. Y por eso ese tipo de iglesia que tenemos hoy, que está toda amedrentada, que no tiene fuerza, y que Dios está luchando, está luchando porque usted y yo recibamos la llenura del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para investirnos del poder, para mostrarle al mundo quién es Jesucristo.
y mostrarle al mundo que usted está lleno de la gloria de Dios, que no tiene miedo ni temor de nada, de nada, de nada, de nada. Voy a decirle algo interesante. La palabra del Señor dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso dice la palabra. Pero vamos a ver qué quiere decir que hay una facultad en el hombre para escuchar. Y como también Satanás sabe de esa facultad, dice: yo voy a darle otra palabra al hombre, a fin de confundirlo, a fin de apartarlo de Dios. Y eso es lo que está pasando en estos días. La iglesia está oyendo pura palabra de hombre, pura palabra del diablo. No está oyendo palabra de Dios. No tiene poder. ¿Dónde está el Pentecostés, iglesia? ¿Dónde está la unción? ¿Dónde está la gracia? Nos amedrentamos por lo que dice el hombre. Todo lo que escuchamos, si lo creemos, si lo recibimos, provocará reacciones en nosotros. Si recibimos la palabra de Dios con el espíritu presto, todos los días yo tengo que leer este libro. Aún en mi cama estoy meditando en la palabra. Ahorita que me fui a mi casa, yo estaba meditando en la palabra y decía: Dios, haz algo. Sentí hasta como cierta tristeza antes de dar este mensaje. ¿Cuál es la tristeza? La tristeza que me da es: ¿dónde están mis hermanos? ¿Dónde están esos poderosos que cantaban, que saltaban, que danzaban, que glorificaban a Dios y no le tenían miedo a nada? Eran los valientes de Jehová. ¿Dónde están? Ahora los pastores tenemos otro problema para levantar el espíritu de la iglesia, para hacerle entender a la iglesia su necesidad, que tiene que quitar ese miedo. Ese miedo no se lo va a quitar con terapia, no se lo va a quitar yendo al psicólogo. Mentira del diablo, Señor. Entiéndalo ya. Usted lo que necesita es arrepentirse, pedirle perdón a Dios por andar oyendo otra palabra que no es de Dios. Aleluya. A quien escuchas es quien influye en tu vida. Esto está tremendo. En la mañana pues checábamos quién estaba viendo la transmisión, y no sé quién la esté viendo ahorita. Espero que todos están viendo la transmisión. Pero ¿será posible que teniendo la transmisión de tu pastor estés oyendo a otro? ¿Cómo? ¿Por qué? Es que sí, ya sé lo que va a decir el pastor. Ya me conozco todas las prédicas del pastor. Yo quiero ir a otra cosa, algo nuevo, algo diferente, algo que me avive. Mira, te voy a decir que es posible que sí lo encuentres, pero no conforme al espíritu, sino conforme a tu carne. Y cuando empieces a oír los deseos de tu carne de otro, dices: ¡ay, esto quiero! Y entonces la palabra de tu pastor ya no haya cabida en tu corazón. Ya no haya cabida en tu corazón. Ya no quieres la palabra de tu pastor, la quieres de cualquier otro, menos de tu pastor. Y empieza a haber ciertas reacciones. Te empiezas a comportar diferente. Bueno, es que pues es lo que dice el pastor, pero yo oigo a otro que dice esto y otro que dice el otro. Vas a encontrar a alguien que hable conforme a tu carne. Pero si quieres que alguien te dé la verdad, te va a incomodar, te va a molestar. Mas si eres humilde, la vas a aceptar y vas a decir: me arrepiento, le pido a Dios perdón por mi conducta. A quien tú escuchas es quien influye en tu vida. Si tú oyes a Dios a través del Espíritu Santo, serás lleno de la gloria del Señor. Si tú oyes al hombre o oyes al diablo, de eso serás lleno, y será confusión, y será tristeza, y será dolor. Porque a quien ama tu alma has desechado.
El trabajo del Espíritu Santo, lo que ahorita está haciendo, yo lo puedo entender así. Está trabajando con cada cristiano y con el mundo para convencerlos, para convertirlos al Señor, porque solamente los puede guiar a toda verdad y a toda justicia. Él puede guiarnos, óigame bien, para ser personas que aman la verdad y la justicia. El testimonio de los cristianos llenos del Espíritu Santo es de personas que son temerosas de Dios, que cuidan su vida, que su vida sea irreprensible. Irreprensible quiere decir que nadie te apunta con el dedo, porque tú no le debes nada a nadie, porque tú eres cumplidor. Si tú dices la palabra, la cumples. Y si no puedes, vas y te pones a cuentas con la persona y le dices la razón de por qué no puedes, pero pones tu cara, no te escondes, sales siempre al frente, aunque la verdad sea en contra de ti. Tú como quiera y estás para pedir perdón, para pedir disculpas, para hacer un arreglo, lo que sea, pero pones tu cara, porque sabes perfectamente que sobre ti está el testimonio de Cristo. Y si está Cristo en ti, el Espíritu Santo está redarguyendo. El Espíritu Santo dice: ve y ponte a cuentas con tu hermano, ve y ponte a cuentas con tu prójimo. Arregla tu vida con la sociedad. No puedes vivir en esa condición. Tienes que arreglar tu vida con todos, porque Jesús dice que Él crecía en estatura y en sabiduría delante de Dios y de los hombres también. Y ese testimonio lo tenemos para nosotros. Los que somos llenos del Espíritu Santo somos gente honesta. La honestidad es algo que no cabe en muchos todavía. ¿Por qué? Porque buscan lo suyo, no buscan la justicia de Dios. Deshonestos, irresponsables, incumplidos. Mire cómo estos simples detalles nos muestran cómo es el que es lleno del Espíritu Santo y el que no. El que no le importa. Voy a decir algo que a lo mejor se va a enojar. Le debo a tal tienda o a tal departamento, y ya me dijeron que si no pago van a meter en buró. Si me meten a buró no les pago. Que Dios nos ayude, hermanos, porque esos no son los cristianos. No. A todos yo creo que en alguna ocasión se nos ha pasado una cuenta y te mandan el aviso. ¿Y qué vas a hacer con el aviso? Posiblemente dices: es que no tengo dinero. Pues ve y diles que no tienes dinero. Pon tu cara y di: señores, quiero pagar, pero ahora sí, como dijo aquel, pago, no tengo. Pero te acercas y te pones a disposición. ¿Qué arreglo se puede hacer? Porque a ti te importa tu testimonio, porque en ti está invocado el nombre de Cristo. Un hombre honesto nunca se esconde de las deudas que tiene, ni las deja ahí abandonadas. No, pues ya no le pagué, ya no me cobró, ya pasó. No, Señor. Eso no es de un cristiano lleno del Espíritu Santo. Por eso los cristianos y muchos predicadores no tienen poder, ni siquiera con las finanzas. Algunos dicen: no, yo no me atrevo a pedirle ofrendas a la iglesia, ni tampoco sus diezmos. ¿Sabes por qué? Porque ellos no diezman, porque ellos no ofrendan, no tienen poder, no tienen autoridad, tienen deshonestidad, tienen robo, tienen corrupción. Por eso no tienen autoridad. El cristiano que es lleno del Espíritu Santo, que cumple con el Señor, tiene autoridad en todas las áreas de su vida, no solamente en esta. En lo sexual, en lo moral, en lo social, en todas las áreas tiene poder, tiene autoridad, se para firme, porque el poder de Dios está en él y sabe que sobre él pesa el nombre del Señor. Yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios y voy a poner mi cara. Jesús dijo que te pusieras de acuerdo con quien le debes antes de que te lleve a la cárcel.
Porque si te llevan a la cárcel, de ahí no sales, porque no sales hasta que pagues el último centavo. Eso lo dijo Jesús. Pero te está diciendo, puedes ir a ponerte a cuentas, puedes ir a hacer un arreglo. Así es de que, queridos hermanos, el Espíritu Santo nos convierte. El Espíritu Santo nos redarguye y nos habla cuando nuestra vida no está caminando bien. Y yo creo que hoy nos está hablando, hoy Pentecostés, hoy día del Señor, hoy el día del avivamiento. Yo siempre oro por este día, Señor, que en un día como estos se llene la iglesia de la gloria de Dios, que la iglesia se vuelva al Señor, que la iglesia entre en el fuego del Espíritu Santo, que la iglesia salga del templo alabando, bendiciendo a Dios, llevando la palabra a todas las gentes, a todos los que escuchan, que es necesario que se arrepientan, que se conviertan, porque el Cristo de la gloria ya viene pronto. Solamente el avivamiento lo puede hacer, la gloria de Dios. Sí, Salmo 34:19 dice: son muchas las aflicciones del justo. Y acostúmbrate que en el mundo tendrás aflicción. Y acostúmbrate que en el mundo habrá incomodidad. Pero estamos pensando en el día glorioso. Estamos pensando en el día poderoso, en que seremos levantados, seremos arrebatados y todo se quedará en esta tierra. No te llevarás nada de esta tierra. Solo te llevarás el conocimiento, la gloria, la unción y la salvación que Cristo te dio. Estamos en tiempos difíciles. Estamos en tiempos duros. Y es necesario que la iglesia se vuelva al primer amor. Es necesario que la iglesia empiece a dar el testimonio de Cristo. Yo quiero invitarte en esta hora a que reflexiones. ¿Cómo está tu vida? ¿En qué estás invirtiendo el tiempo? Si dices que estás en tu casa, ¿qué estás haciendo ahí dentro de casa? ¿A qué te dedicas dentro de casa? Los discípulos se quedaron en el aposento. Era la casa de ellos en ese momento. Pero no estaban bromeando, jugueteando o perdiendo el tiempo. Estaban en espera. Jesús dijo que no faltaría mucho. Aquí hay que estar aposentados, clamando, gimiendo, orando, ayunando. Yo sé que mi Dios me va a visitar, mi Dios va a venir, mi Dios me va a llenar del poder. Y cuando llegó el día de Pentecostés, cayó la gloria de Dios. Aquella gente ya no fue igual. Yo reconozco que desde el día que yo recibí el bautismo en el Espíritu Santo, yo no fui un cristiano cualquiera. Desde entonces arde el fuego de Dios en mi corazón por llevar la palabra y por vivir la vida que a Dios le agrada. Y voy a decirle que esto no es fácil, porque la gente cree que esto es muy fácil y otros que es muy difícil. Los que creen que es muy difícil, no, ya te hiciste, hermanos, ya te quitaron el cigarrillo, la cerveza y quién sabe cuánto. No, pues ya te hiciste, hermano, ya te arruinaron. Señor, no, Señor, eso es lo más simple, eso es lo más sencillo. Ahora en estos días que les quitaron la cerveza, ¿cómo andaban desesperados los borrachitos? Pero los que fuman no les dijeron nada y son más peligrosos. Yo no supe que cigarrera cerrara o que dijeran no se vende tabaco en esta tienda. Y es más peligroso para la pandemia de ahorita que una cerveza. Qué mundo tan al revés. No se oye ni un amén de aquel lado, pero gloria al Señor. Con que se oiga aquí adentro, aleluya. ¿Saben? Esas cosas son las más simples y las más sencillas. Dejar los vicios del mundo es lo primerito. Es de primera hora, de primer minuto, cuando has recibido a Cristo. Hay otras cosas más profundas con las cuales trabajará el Espíritu Santo. Con tu ego, con tu vanidad, con tu lujuria, con tu lascivia, con tu concupiscencia. Con esas tiene que trabajar y tiene que sacarlas de raíz.
A veces le lleva tiempo al Señor, no porque Él no lo pueda hacer, sino porque a nosotros nos falta el llegar a la comprensión de lo que Él quiere para nosotros, lo mejor para nosotros. Sed llenos del Espíritu Santo y no satisfaga los deseos de la carne. Métase con Dios, iglesia. Solo la llenura del Espíritu Santo lo va a sacar de esa psicosis, lo va a sacar de ese miedo, lo va a sacar de ese temor, y usted va a salir poderoso de ese confinamiento para alabar y para bendecir a Dios y dar testimonio. Pero si no, usted saldrá lleno de miedo y siempre en la zozobra. ¿Qué pasará? Es que no sé. Es que dicen esto, es que dicen otro, es que la noticia, es que allá, es que acá. ¿Qué le dice Dios a usted? Dios le dice: esté lleno del Espíritu Santo y no satisfaga los deseos de la carne. Si usted es lleno del Espíritu Santo, oiga, quiero decirle que de ahí en adelante el Señor derramará sus dones. El poder del Espíritu de Dios se manifestará en su vida para suplir la necesidad que usted tenga. Una de las cosas que pedimos a Dios antes de cada reunión es pedirle: el Espíritu Santo venga. ¿Por qué? Porque si el Espíritu Santo está en la congregación, va a suplir la necesidad de cada quien. La necesidad de uno es diferente a la de otro, pero Dios, que conoce los corazones, nos ministrará la necesidad a cada uno como cada quien lo necesita. Y Él sabe tu necesidad, Él sabe tu problema, Él sabe tu situación en la que te encuentras. Es posible que digas: se acabó el dinero, tengo los recibos atorados, las colegiaturas, o la renta, o la gasolina, o todas esas cosas. Yo voy a decirte algo que el Señor dijo. El Señor dice que Él ya sabe que tiene necesidad de todas esas cosas. Pero ¿a qué te está llamando? Buscar a Dios y su reino. Cuando tú busques al Señor y empieces a meterte con el Señor en la palabra y empieces a encontrar los misterios maravillosos que tienen para tu vida, y mira, el Señor, si es necesario, mandará los cuervos para que te traigan carne y pan, como lo hicieron con el profeta Elías. O el profeta Elías, como cuando fue a Sarepta y una mujer viuda que solamente tenía un poquito de harina, un poquito de aceite y 2 leños. Fue suficiente hasta el día en que vino la bendición, hasta el día en que vino la lluvia, hasta el día en que volvió a dar su fruto a la tierra. Porque buscaban el reino de Dios, su justicia. Aquella mujer viuda que tenía una deuda tremenda, y en aquellos años las personas que se endeudaban, si no podían pagar, les quitaban los hijos y se los llevaban de esclavos. Y esa mujer le dice al profeta: se van a llevar a mis hijos, no tengo con qué pagar. Y el profeta le dice: ¿qué tienes en tu casa? Pues un poquito de aceite, nada más, es todo lo que tengo. Ve con tus vecinos y pídeles vasijas, no pocas, pídeles muchas. Pídeles vasijas y empieza a verter el aceite en las vasijas. La mujer entendió. La mujer, no sé de qué tamaño haya sido el recipiente que tuviera, si pequeño o grande, pero eso lo iba a repartir en todas las ollas que llevara. ¿Cuál fue el milagro? Que empezó a llenar la primera y no se acabó el aceite. Echó a la segunda, igual. Echó y a todas las llenó de aceite. Y cuando terminó de llenar la última, cuando sus hijos le dijeron: mamá, ya no hay vasijas, ¡pum!, se acabó el aceite. Y va y le dice al profeta: ¿y ahora qué hago? Vende ese aceite, haz algo, y con eso paga la deuda para que tus hijos sean libres. Yo voy a decirte que las crisis son muy hermosas porque te ayudan a pensar: ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo le puedo hacer para salir adelante, salir de la situación? Ahorita hay mucha gente sin trabajo y no me gusta esto, pero pues estamos en eso. Yo veo que no, antes vendían una cosa, otra cosa, y ahora venden puros tapabocas. Y oiga, se venden. Esa gente está despierta. Esa gente le saca fruto a la tribulación, al problema. Y usted, señor cristiano, está esperando como el Aragán que le caiga los higos del árbol. No, señor, levántese.
Párese, llénese del poder de Dios y dígale: Dios, dame sabiduría, dame inteligencia, dime cómo voy a salir adelante de esto. Te entrego mi causa, tú eres mi Dios, tú eres mi Señor. Aquí tengo tu palabra, aquí tengo las promesas, y lo que más quiero es que me llenes del poder de lo alto. Aleluya. ¿Para qué? Para saber lo que tengo que hacer en los tiempos difíciles. Yo creo que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación, pero ya tenemos tribulaciones. Y yo voy a decirle una cosa: en lo que tenemos como iglesia en este lugar, las crisis nos han traído tanta bendición que en cada crisis empezamos a construir un pedazo más de templo. Y así hicimos el templo en medio de las crisis, de las devaluaciones, que se caía el peso y que el dólar se iba hasta el cielo, y que había un problema por aquí, otro problema por allá, y que no había construcción y que no había trabajo, y nosotros construyendo. Porque la gloria de Dios está con nosotros. Pídele a Dios que la gloria de Dios llegue a tu casa, llegue a tu vida, llegue a tu familia, llegue a los tuyos. Yo me gozo mucho con mis nietecitos porque de repente les digo: a ver, vamos a leer una historia, les voy a compartir una historia, y les empiezo: ya me la aceito, jole, bueno, otra, a ver, esta otra, mira que los 10 leprosos, ya me la sé también. Oye, y la del hijo pródigo, también ya me la sé. Órale, me gocé cuando estaba platicando con ellos. Así deben de estar nuestros hijos, metidos en la palabra. Ya la conozco, mi padre, mi madre me la enseñan, me educan. Y voy a decirte una cosa para concluir. Esto está fuerte. La señora que es la secretaria de Gobernación, Sánchez Cordero, dijo, ahí está la noticia, es pública, no tengo que andar tapando nada porque es público. Dijo claramente que la educación sexual de los niños debe de estar en las manos de los maestros seculares. Dije, esa señora, mucho respeto por la investidura que tiene, ¿no tendrá hijos? ¿No tendrá nietecitos? ¿No tendrá sobrinitos? ¿Le gustaría a usted que uno sin temor de Dios le enseñe a sus hijos tal tema? Voy a decirle algo: para la educación sexual no hay nadie, óigame bien, nadie para educar a nuestros hijos sexualmente que papá y mamá. Nadie más, ni siquiera el abuelito, ni el tío, ni el sobrino. Nadie, solo papá y mamá son los que deben de educar a los hijos en lo sexual. Nadie. ¿Por qué? Porque papá y mamá tienen el temor de Dios y van a enseñarles de la mejor manera para que sus hijos no vayan a cometer un error. Allá le van a enseñar conforme a la psicología, le van a enseñar conforme al humanismo, y aparte con mentes cochambrudas, según ellos demasiado abiertas al diablo, no a la gloria de Dios. Por eso, iglesia, párate firme, porque ahora vamos sobre eso. Y la iglesia, padres de familia que me está escuchando, agarre a sus hijos y enséñele la sexualidad y dígale: mi hijo, usted es hombre, y a la niña, usted es mujer. Le guste o no le guste a quien me esté escuchando. Porque ya basta. Ya basta. ¿Hasta cuándo el diablo se enseñoreará sobre nosotros? Por eso el diablo está peleando contra la iglesia. El diablo quiere quitarle el poder a la iglesia, porque la iglesia le estorba, la iglesia le encara, la iglesia le descubre. Pero es la iglesia que está llena del Espíritu Santo, porque es Dios quien está hablando. Es Dios que está encarando a esas gentes que se arrepientan y se conviertan de sus pecados. Y también Dios tiene bendición para ellos. Si lo hacen, pueden recibir hasta el bautismo en el Espíritu Santo, si se arrepiente de lo que está hablando y lo que está diciendo. Y vendrán de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Estamos orando por nuestro México, estamos orando por nuestro país. ¿Usted cree? Este país yo no me lo imaginaba hace 10 años, ni de chiste. Ni de chiste. Sí sabíamos que venían cosas, sí sabíamos, pero lo que estamos viendo ahorita y lo que viene,
Olvídese, es basura sobre basura. Y todo el ataque es contra la iglesia. Por eso, iglesia, levántate. Levántate antes que sea demasiado tarde. Antes que diga, no, ya no puedo, es que la situación, es que ya estoy viejo o vieja. Oiga, olvídese de eso. Olvídese de la vejez. Dicen que hay un proverbio chino que dice: el que tiene visión no tiene tiempo ni para enfermarse ni para hacerse viejo. Tiene visión, adelante. Iglesia, si tienes visión, olvídate de esas cosas. Métete con Dios. Mira la visión a futuro. Mira a tus hijos formados. Mira a tus nietos formados. Mira hasta la cuarta generación. Mira cómo el Señor va a hacer cosas grandes contigo. Las promesas de Dios son para ti. Mira que te mando, que te esfuerces, que te levantes de lo atolondrado y al adaptado que estás ahí. Mira con cuán grandes gritos te hablo. Pablo decía con cuán grandes letras, y yo te digo con cuán grandes gritos. Para ver si comprendes, para ver si entiendes en la condición que te encuentras, iglesia. Levántate. Levántate y te alumbrará Cristo. Levántate entre los muertos. Ahora, todavía hay tiempo. Usted no importa. Mire, hace muchos años había un ancianito que venía de Houston y siempre nos visitaba. Pues el hermano Pablo, tu consuegro, algo así, ¿verdad? Y una vez yo le dije a la congregación: levante la mano los que son siervos de Cristo. Y el ancianito levantó la mano y: yo soy siervo de Cristo. Aleluya, me llenó. Porque yo lo miraba como de 80 y tantos años y él todavía, oiga, clamaba y decía: yo sirvo al Cristo de la gloria, sirvo al Cristo de poder, aleluya. Pero hay otros que, oiga, no han llegado ni a los 75 y andan aventando la toalla. Otros creen que los cristianos nos jubilamos. Dios nos ayude. Eso es del mundo, eso es para el mundo. Usted es un hijo de Dios. Usted levántese. No importa, muérase, pero muérase en la raya. Muérase proclamando el nombre de Cristo, que a usted le está esperando la gloria de Dios. A usted le está esperando el paraíso. A usted le está esperando su galardón completo allá en el cielo. El Señor tiene la corona de la vida para usted, si le es fiel hasta el final. Iglesia del Señor, con mucho corazón te he dicho estas palabras. Y yo le pido a mi Dios. Yo te dije antes de entrar al estudio, yo sentía tristeza. Algo me dolía. Y Dios me mostró eso. Una iglesia sin poder. Una iglesia sin unción. Una iglesia sin autoridad. Pues esa iglesia, Dios está tocando la puerta. Aquí llamo a la puerta. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Tendremos una relación íntima. Nos llenaremos del poder de Dios y otra será nuestra vida. Oremos.